Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que toca repasar, toca analizar las predicciones que realicé a inicios del curso 2023-2024 de la Liga F, el top 5 de las principales ligas europeas y también la UEFA Women's Champions League. Así que sin más dilación, ¡que ruede! Y comienzo por la Liga F española con ese pronóstico que realicé en septiembre de 2023 que veis aquí y también la clasificación definitiva a junio de 2024. Un campeonato que evidentemente se ha llevado el Barcelona con muchísimos puntos de diferencia sin ningún otro oponente por el título como ya se vaticinaba. Segunda posición para el Real Madrid, muy bien plantado en la Liga Española, sin ningún rival por la segunda posición tampoco, pero es verdad que bastante alejado del nivel del Fútbol Club Barcelona. Bastante decepcionante la temporada del Real Madrid en Europa, pero eso lo veremos posteriormente. La lucha por la tercera posición Champions, yo vaticiné que iba a ser entre el Levante y el Atlético de Madrid y efectivamente así ha sido hasta la última jornada. Granotas y rojiblancas estuvieron ahí batallando por entrar en Europa. Yo puse tercero al Levante y cuarto al Atlético de Madrid. Finalmente, por solamente un punto de diferencia, tercero ha sido el Atlético y cuarto el Levante. Por un punto, el Atlético regresa a la UEFA Women's Champions League después de 3 temporadas sin hacerlo. Y los equipos que pensaba que podían estar cerca de Levante y Atlético batallando por esa posición Champions eran Sevilla y Real Sociedad. Y nada más lejos de la realidad. Han sido dos equipos que yo vaticinaba en la zona media, el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Athletic Club, los dos equipos que realmente han estado más cerca de Atlético y Levante esta temporada. Lo del Athletic Club, espectacular. Proyecto nuevo, jovencísimo, de hecho, uno de los equipos más jóvenes de toda Europa, este Athletic Club, como ya he dicho en el vídeo que grabé esta temporada con los equipos más jóvenes del continente y que dejaré en la caja de comentarios. Como digo, temporadón de este Athletic, con muchísimas jugadoras de las inferiores españolas y parece que ya consolidado en la élite. De hecho, el cuadro vasco llegó a estar solamente 4 puntos por detrás de las posiciones Champions, superado el Ecuador de la temporada. Tiene muchísimo mérito lo de este Athletic. Y no menos el mérito del Madrid Club de Fútbol Femenino por segunda temporada consecutiva batallando por las posiciones Champions. El año pasado fue quinto, esta temporada ha finalizado sexto, pero igualmente temporadón también del Madrid con un estilo muy definido, con ese esquema de 5 defensas y como digo de nuevo el Madrid plantando cara contra los mejores. Finalmente, como vemos, quinto el Athletic Club, sexto el Madrid, se descolgaron un poco en el último mes y por eso esos 10 puntos de diferencia con Atlético y Levante, pero realmente estuvieron ahí toda la temporada y tiene, como digo, mucho mérito. Todo lo contrario, realmente, para Sevilla y Real Sociedad, que a priori deberían ser los equipos que estuviesen ahí en esa lucha, cercano al Levante y al Atlético. Finalmente, el Sevilla lo vemos cómodamente, la séptima posición, pero si vemos los puntos, realmente ha quedado bastante lejos de la lucha Champions cuando se pensaba que esta temporada iba a ser la del saltito, la de un Sevilla que tenía buena plantilla como para intentar batallar por la tercera posición y finalmente no ha sido así. Un equipo que siempre compite bien, pero que se dejó muchos puntos contra equipos que a priori pues no debería. La Real Sociedad es un equipo que se hunde y parece que va a tener que comenzar nuevo proyecto. Se terminó el ciclo de Natalia Arroyo en la Real Sociedad, que consiguió hace 2 temporadas, recuerdo, terminar segundo, el subcampeonato de liga para la Real Sociedad hace 2 temporadas, cojando un fútbol además brillante, pero ya la temporada pasada fue complicada y esta, la Real, ha estado en la zona media, muy perdida desde este inicio de temporada, lejos de esa previsión de lucha por la Champions, pese a jugadoras como Izaguirre, Amayur, Franci, Jensen, es decir, la Real tenía potencial como para intentar por lo menos estar cerca de la lucha por la Champions y en la mayoría de la temporada ha estado más cerca del descenso que de la Champions, así que como digo, un ciclo que se cierra en esta Real Sociedad. Y el otro equipo que finaliza la zona media es el Costa d'Eje Tenerife, antes Granadilla Tenerife. Un equipo el más regular de toda la temporada, siempre en la zona media, a la misma distancia del descenso que de las posiciones Champions, tranquilamente, un equipo muy instalado en la élite, este Costa d'Eje Tenerife, y como digo, pues ha terminado en esa novena posición tranquilamente en primera división. Y ahora voy con 3 equipos que han conseguido suerte dispar al final de la temporada
y que van a tener que pensar qué quieren hacer con sus secciones femeninas. Y hablo de Valencia, Villarreal y Betis. Yo pensaba que podían estar más o menos con el Athletic Club, pero como digo, el Athletic esta temporada se ha salido literalmente. Y Valencia, Villarreal y Betis no han conseguido entrar en la zona media como yo pensaba. Pensaba que podían sufrir un poquito por evitar el descenso, pero finalmente quedarse tranquilamente en primera, y no ha sido así. El Valencia, aunque ha finalizado en la clasificación final por detrás del Betis, realmente se salvó a 3 jornadas del final. Un Valencia que ya sabía que tenía problemas económicos la entidad, ya el año pasado con un equipo joven consiguió mantenerse bastante bien dentro de lo que cabe, pero el club ya dijo que no iba a hacer grandes fichajes, así ha sido. El Valencia ha tenido prácticamente la misma plantilla esta temporada que la anterior y en esta ha sufrido pues algo más el equipo, aunque bueno, pues por suerte para ellas pues han conseguido mantenerse en la élite. El Betis, otro equipo que ha sufrido muchísimo, hasta la última jornada sufrió el Betis para mantener la categoría. Un equipo al que yo creo que las jugadoras que disponía, digamos que le superó la presión con respecto al escudo que llevaban. Es verdad que hablamos de un Betis que con María Pri en el regreso de la Míster hace unas temporadas conseguía estar en el top 5, top 6 de la categoría. Ya no es el mismo Betis. Este Betis le cuesta muchísimo más, la plantilla es mucho más modesta y las jugadoras la verdad es que sintieron esa presión. De hecho, María Pri fue destituida a lo largo de la temporada con el Betis en descenso. Llegó Joseba Aguirre, un entrenador que, recordemos, hizo campeón de Liga al Athletic en la temporada 2015-2016 y consiguió salvar al Betis finalmente la última jornada con la plantilla que tiene. Así que otro de esos equipos que tiene que plantear qué quiere hacer con su sección femenina. Lo mismo que el Villarreal, pero por mala suerte el Villarreal lo tendrá que hacer en segunda división, porque sí, el Villarreal ha descendido de categoría, un equipo joven, un proyecto interesante, con muchísima juventud, que finalmente tras 2 temporadas salvándose siempre al final a la tercera, tanto fue el Cántaro La Fuente que terminó rompiéndose con el Villarreal en segunda división. Así que veremos qué pasa con este proyecto joven que no ha conseguido madurarse en primera división. Y luego los equipos que yo vaticinaba que iban a luchar por esas 2 últimas posiciones: Levante Las Planas, Sporting Huelva y Granada y Eibar, que han sido los recién ascendidos y que quiero hablar de ellos porque qué temporada más buena de Granada y de Eibar. Prácticamente con la misma plantilla que había ascendido la temporada pasada. Yo pensé, de hecho, que iban a ser los 2 descendidos por esa misma razón, porque no se habían reforzado en demasía. El Granada era un equipo al que le costaba bastante a nivel defensivo, pues encajaba bastantes goles en segunda división. El Eibar, justo al contrario, muy bien defensivamente, pero le costaba un mundo anotar. Y al final los 2 equipos han conseguido mantenerse en la Liga F, lo cual habla muy bien de la segunda división. Y esta temporada, por cierto, han ascendido Deportivo y Español, que regresan a la élite. Regresando a Granada y Eibar, con respecto al Eibar, menudo temporadón del Eibar, no ha sufrido en ningún momento, instalado en la zona media, un equipo con recursos limitados, pero que ha conseguido, digamos que dar el máximo con lo que tenía. Un equipo al que no le costaba otorgar la iniciativa al rival, que llegaba muy pocas veces a la portería contraria, pero siempre conseguía con muy buen trabajo en equipo sacar los partidos adelante. Como digo, meritazo lo de este Eibar, que ha terminado ahí en mitad de la tabla y sin sufrir en las últimas jornadas. Y el Granada, vaya remontada del equipo nazarí, que se veía en segunda división en el Ecuador de la temporada, porque la verdad es que le costó coger el ritmo en primera división. Jugaba bien, porque el Granada ha jugado bastante bien esta temporada, pero no conseguía las victorias y estaba bastante descolgado. Pero qué buena segunda vuelta del Granada, y finalmente ha tenido su premio merecido de consolidarse en la Liga F, en primera división. El Sporting Huelva. El Sporting Huelva se marcha después de tantos años en la élite, en las últimas temporadas ya sufriendo por evitar el descenso. El Sporting Huelva, un histórico del fútbol femenino, que abandona la competición. Un Sporting Huelva al que yo había salvado en el pronóstico, por la razón de que siempre ha estado batallando por el descenso en las últimas temporadas, pero con la experiencia y veteranía de algunas de sus jugadoras conseguía finalmente salvarse en la última jornada. Pensé que esta temporada iba a ser igual, pero esta vez no. El Sporting Huelva ha caído, además por mucha distancia, 9 puntos únicamente, muy lejos de la salvación. Empezó mal la temporada y eso mermó mucho el equipo. Después ya fue complicación tras complicación, y una vez que te encuentras con tanta desventaja, con un equipo al que le cuesta tantísimo crear ocasiones, pues al final el Sporting Huelva se quedó lejos de la lucha por la permanencia y se quedó muy descolgado. Ya en el Ecuador de la temporada la salvación parecía complicada, como así ha sido.
Y el Levante Las Planas, bueno, pues otra temporadita más en primera, la verdad, meritorio lo del equipo planense, que en el primer tercio de la temporada estuvo ahí en la zona medio alta, o sea, el inicio de temporada de Levante Las Planas fue espectacular. Y fue lo que le ha salvado, porque a partir más o menos de noviembre al equipo le costó mucho más, empezó a conseguir muy poquitos puntos y se salvó la última jornada finalmente el Levante Las Planas, pero con un fútbol pues interesante, vistoso en ocasiones y yo creo que también merecida la permanencia del Levante Las Planas en primera división. Pues así ha sido la Liga F, ahí vemos como digo el pronóstico y la clasificación definitiva. Y toca ahora ver el top 5 de las principales ligas europeas, a ver cuánto he acertado, y empiezo por la Women's Soccer League inglesa, para mí la mejor liga no solo de Europa, sino del mundo. El Chelsea, de nuevo campeón en la última temporada en Majáis, 5 títulos consecutivos para el Chelsea en esta liga inglesa, lo cual tiene muchísimo mérito. La temporada pasada se lo ganó al United, esta temporada al Manchester City, que ha sido su principal perseguidor, pero como digo, gran temporada del Chelsea, que ha conseguido de nuevo el título. Eso sí, igualado a puntos con el Manchester City, que yo vaticinaba que iba a ser tercero, que iba a volver a Champions después de la mala temporada pasada, que quedó cuarto y por primera vez en muchos años no pudo disputar competición europea, pero nada hacía presagiar, sobre todo tras los fichajes de verano, que este Manchester City iba a cuajar tan buena temporada, con prácticamente ningún fichaje de relumbrón, y el equipo estuvo ahí batallando con el Chelsea, muchísimo mérito la segunda posición de este Manchester City de Gareth Taylor. No así el Arsenal, otra temporada del Arsenal bastante mediocre, para mí una de las 4 mejores plantillas de Europa, junto con Barcelona, Chelsea, Lyon y este Arsenal que de nuevo no ha conseguido batallar con el título hasta el final. La temporada pasada ya fue tercero y fue el United quien estuvo batallando con el Chelsea y esta temporada de nuevo tercero, es decir, vuelve a la Champions, eso sí, pero de nuevo sin batallar con el Chelsea por el título de liga como se hizo el Manchester City con a priori una plantilla pues algo más modesta que la de las Gunners. Un equipo, el de Jonas Eidevall, que de nuevo para mí una de las grandes decepciones de la temporada, como veréis en uno de los vídeos que subiré en este mes de junio con el top 5 de decepciones del fútbol europeo. Y finalmente, como digo, en esa tercera posición yo lo puse segundo al Arsenal de Jonas Eidevall. Y el Manchester United, que ya se vaticinaba que iba a ser una temporada complicada, se marcharon Russo, Ona, continuó Batum, los fichajes fueron buenos, pero ese segundo puesto histórico que consiguió la temporada pasada parecía complicado repetirlo, y yo lo puse cuarto, es decir, fuera de Europa incluso, y finalmente ha sido quinto, es decir, muy mala temporada dentro de lo que cabe del United, que pasa de tener la mejor temporada de su historia siendo segundo a tener ahora la peor de su historia desde que está la Elche, siendo quinto clasificado, siendo superado por el Liverpool, incluso un equipo bastante más humilde viendo las plantillas de uno y otro equipo, y además ha terminado el United a 15 puntos del Arsenal, a 15 puntos de posiciones Champions, pero la copa levantada por las de Mark Skinner pues ha salvado la cabeza al entrenador esta temporada, pero yo creo que el United tiene que pensar un poco y darle un poquito de vuelta a este proyecto. Y yo quinto puse al Aston Villa, dentro de que iba a ser el mejor de la zona media, finalmente ha sido el Liverpool, y un Aston Villa que ha sido finalmente séptimo, incluso superado por el Tottenham, que también disputó la final de Copa. Y viajo ahora a Francia, a la División 1 francesa, en la que el Olympique de Lyon ha vuelto a ejercer su hegemonía en el campeonato local, en un playoff extrañísimo que se han inventado este año por el título, que espero que no se repita más tras las quejas de los equipos además, pero el Lyon finalmente ha sido de nuevo campeón de liga, también lo fue la temporada regular, con mucha distancia, 11 puntos de diferencia con respecto a un Paris Saint-Germain que no ha cumplido las expectativas en ese sentido, ahora hablaré de las parisinas, pero el Lyon que sigue siendo evidentemente uno de los mejores equipos de Europa, de nuevo subcampeón de Europa y de nuevo campeón de liga con una gran plantilla. Un Paris Saint-Germain que no ha conseguido batallar por el título como se hizo otras temporadas porque su inicio de curso fue bastante caótico. No dio su mejor nivel ni en el campeonato local ni en Europa y finalmente cuando quiso reengancharse estaba muy lejos de la lucha por el título, evidentemente, pero por lo menos pudo ser subcampeón de liga por delante del Paris Football Club, su rival de la ciudad, que ha hecho una gran temporada, una de las revelaciones de la temporada, como analizaré también en el vídeo que subiré estos días al canal. Un Paris Football Club que, como digo, en esa primera vuelta en el que el Paris Saint-Germain no estuvo a su mejor nivel, estuvo batallando codo a codo por la segunda posición. Finalmente, cuando el Paris Saint-Germain consiguió pues su mejor versión, pues el Paris Football Club quedó atrás, pero tercera posición a 8 puntos del Paris Saint-Germain, que no está nada mal, y en el playoff por el título perdiendo únicamente la tanda de penaltis con el Paris Saint-Germain. De nuevo tercero el Paris Football Club, de nuevo a Europa.
Y además sin ningún tipo de rivalidad, sin ningún tipo de competencia en este sentido, porque el Fleury y el Montpellier, que eran los equipos que yo pensaba que podían estar cerca del Paris Football Club por plantilla, sobre todo el Montpellier, pues finalmente no consiguieron esa primera vuelta tan buena que hizo el Paris Football Club y ya se quedaron lejos de la lucha Champions. De hecho, finalmente el Stade de Reims ha terminado en cuarta posición, muy meritoria la cuarta posición del Stade de Reims, por delante del Fleury, 2 puntos concretamente, y por delante del Montpellier, 3 puntos concretamente. Así que muy bien ese Stade de Reims, que tuvo el premio de disputar ese playoff por el título. Turno de la Frauen-Bundesliga alemana, una competición que ha recibido un palo muy importante esta temporada porque por primera vez en la historia ningún equipo teutón ha alcanzado los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, y esto es un palo muy importante para una de las mejores competiciones del planeta. Una competición que de nuevo ha levantado el Bayern Múnich por segunda temporada consecutiva, esta vez sí por mérito propio y no por demérito del Wolfsburgo como pasó la temporada pasada. El Bayern de nuevo campeón de liga y las futbolistas alemanas que ya empiezan a elegir el proyecto muniqués antes que el proyecto de las lobas. Un Bayern que eso sí en Europa ha sido algo decepcionante, pero ya hablaremos de eso posteriormente. El Wolfsburgo de nuevo subcampeón de liga, aunque la temporada pasada fue subcampeón de Europa, la verdad es que ya se veía que el Wolfsburgo, su proyecto, pues no pasaba por su mejor momento y el equipo de Stroot tenía que darle una vuelta a ese nivel. De hecho, quedó fuera en la previa de la Champions, lo cual fue un palo muy importante ya para el Wolfsburgo en el mes de agosto. Se centraron en la liga, no la consiguieron, han terminado además a 7 puntos del Bayern Múnich, con un 4-0 además en liga. Y bueno, el Wolfsburgo que tiene que pensar, como digo, en cambiar para volver a ser ese equipo referente que ha sido en la última década del fútbol europeo. La tercera posición de nuevo para el Eintracht de Frankfurt, de nuevo otra temporada más instalado cómodamente en esa tercera posición en Alemania, así que de nuevo estará en la Champions este Eintracht de Frankfurt, un Eintracht que no ha tenido rival finalmente en esa lucha. Yo vaticinaba que el Hoffenheim podía estar cerca, de hecho el primer tercio de temporada del Hoffenheim fue muy bueno, a la par de Bayern y Wolfsburgo, evidentemente no aguantó ese ritmo, pero incluso no aguantó el ritmo del Eintracht de Frankfurt y el Hoffenheim ha terminado a 10 puntos de las posiciones Champions, hundiéndose un poco al final e incluso viéndose superada la tabla definitiva por el Essen, uno de los equipos más sorpresivos en esta temporada, y el Bayer Leverkusen, que yo había colocado en la quinta posición, finalmente ha sido sexto. Y termino el top 5 de las competiciones europeas con la Serie A femenil italiana, que ha vuelto a revalidar el título. La Roma, segundo título consecutivo del equipo romano, el segundo de su historia, una Roma que ya se ha consagrado como el proyecto más importante hoy en día del fútbol italiano. Eso sí, en Europa el año pasado llegó a los cuartos de final y en esta ocasión quedó fuera en la fase de grupos, pero ya hablaremos de eso en breve. La Juventus finalmente ha estado más cerca esta temporada que la temporada pasada, de hecho ha terminado la Juve en 8 puntos del campeonato liguero, la temporada pasada fueron más, pero igualmente insuficientes para batallar con la Roma, una Juve que era la dominadora del campeonato italiano hasta que el joven proyecto de la Roma se ha consagrado en la élite. Tercera posición para la Fiorentina de Vero Boquete, espectacular temporada de la Fiore, que va a regresar a Europa, por lo menos a la previa de la Champions, con esa tercera posición en Italia, por delante de los equipos de Milán, del Milan y del Inter, que yo vaticinaba que iban a ser los equipos que iban a luchar por esa posición, y finalmente no ha sido así, y la Fiorentina ha terminado tercera, incluso en momentos durante la temporada regular bastante cerca de la Juventus en el peor momento de la lluvia, así que muy meritoria la tercera plaza de la Fiorentina. También bastante meritoria la cuarta posición del Sassuolo, que se ha metido ahí, y los equipos de Milán, pues algo decepcionantes, sobre todo el Milan, evidentemente. El Inter ha sido quinto, por lo menos, ha estado en algunos tramos de la temporada intentando batallar por la tercera posición, sobre todo en la primera vuelta, un Inter que se había reforzado bastante bien con ese objetivo, aunque finalmente pues ha quedado lejos de conseguirlo. Y eso sí, la temporada del Milan ha sido claramente decepcionante, un equipo que había sido tercero en las últimas temporadas en Italia y que para mí partía también con ventaja esta temporada, con jugadoras como Aslani, como Staskova, como Logan, tenía jugadoras para volver a repetir esa tercera posición y finalmente pues no ha sido así.
Y no ha sido así de largo. Es un equipo que compite muy bien en todos los partidos, pero se ha dejado puntos contra rivales que no debería. E incluso de los 10 equipos de la Serie A italiana, el Milan terminó la temporada regular sexto, es decir, que tuvo que disputar el playoff de permanencia en la categoría. Evidentemente ahí arrasó sin ningún tipo de problemas, pero evidentemente es un equipo que estaba destinado a otras miras. Así que otro de esos equipos que va a tener que recomponerse de cara a la temporada 2024-2025. Y finalizo este vídeo de repaso de los pronósticos de esta temporada con un breve análisis de la UEFA Women's Champions League. En el tier list que realicé en el mes de septiembre puse como campeón de Europa al Barcelona, como así ha sido, como subcampeón de Europa al Lyon, como así ha sido, y al Chelsea, entre otros de los favoritos, como así ha sido, semifinalista y dando la cara contra el Barcelona. Las alternativas al título, yo estaba dudando entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, finalmente puse por delante al Paris Saint-Germain, como así ha sido, porque ha sido el cuarto semifinalista de la Champions, no así el Bayern, que como digo, ha quedado fuera de la fase de grupos, un grupo difícil, mejor dicho, con el Ajax, con la Roma, con el Paris Saint-Germain precisamente, y el Bayern pues que quedó fuera en esa fase de grupos. Equipos que yo vaticinaba que lucharían por estar en los cuartos de final y al final pues ninguno de ellos ha estado ahí. Pensé en el Real Madrid, pero temporada muy mala del equipo blanco en Europa, con un solo punto terminó la fase de grupos y sin ninguna opción de pasar a los cuartos de final como si había conseguido pues otras temporadas. El Eintracht de Frankfurt quedó tercero en su grupo por detrás del Benfica. La Roma quedó eliminada en ese grupo interesante con Bayern, Paris Saint-Germain y Ajax, que yo también pensé que podía de nuevo repetir en los cuartos de final, pero no ha sido así. Y el París Fútbol Club, que llegaba como equipo sorpresa a esta Champions, después de eliminar, ojo ahí, a Wolfsburgo y Arsenal en la fase previa, nada más y nada menos. Y finalmente en un grupo complicado ha sido tercero, por detrás de Chelsea y Häcken, luchando con el Häcken precisamente por los cuartos de final, pero por delante también del Real Madrid. Un París Fútbol Club que, como digo, para mí una gran temporada del equipo francés, aunque no haya alcanzado los cuartos de final. Y equipos que yo pensaba que iban a venir a competir, pues han alcanzado los cuartos de final. Y hablo de equipos como el Benfica, como el Häcken, como el Ajax y como el Brann. Es decir, equipos de ligas menores, pero que han conseguido en Europa rendir muy alto y conseguir llegar a unos meritorios cuartos de final. El Rosengard también lo puse como equipo que iba a competir en Europa. Bueno, compitió a su medida, pero me esperaba un poquito más también del equipo sueco. El Häcken, el homónimo nórdico, sí que lo hizo muy bien en la fase de grupos. Y los equipos que vaticinaba que iban de aprendizaje, como han sido el Brann, que pasó a los cuartos, pero porque tenía un grupo muy sencillo, y el Slavia de Praga y el St. Pölten, que efectivamente fueron las cenicientas de esta Champions League 2023-2024. Y hasta aquí el vídeo de las predicciones de esta temporada 2023-2024. Si os ha gustado, dadle un me gusta, compartidlo y dejad un comentario. Y ya sabéis, si os interesa contenido de esta temática, suscribiros al canal. Hasta la próxima, chao chao.